Hola alumnos, en la clase de hoy comenzaremos a ver el teorema de Tales. ¿Qué nos dice uno de los teoremas de Tales? Nos dice que dado un triángulo ABC, si trazamos un segmento paralelo a uno de los lados, vamos a obtener un triángulo semejante. Es decir, podemos ver en la imagen, tenemos el triángulo ABC, en el cual se ha trazado un segmento paralelo al lado ABC, ¿sí? Que es el segmento B', C', y se obtuvo otro triángulo semejante, otro triángulo más pequeño, AB', C'. Para que dos triángulos sean semejantes, debe ocurrir que tengan la misma forma. Como verán, en este caso tienen la misma forma, tanto ABC como AB', C', son de la misma forma. Además, los ángulos deben ser iguales. Aquí comparten el mismo ángulo, ¿sí? Tanto el ángulo del triángulo ABC es igual al ángulo del triángulo AB', C', en el vértice A, ¿sí? Después tenemos el ángulo del vértice B, que es igual al ángulo del vértice B', y el ángulo del vértice C, que es igual al ángulo del vértice C'. Además, debe ocurrir que los lados deben ser proporcionales. Es decir, que si hacemos la razón en los lados correspondientes de los dos triángulos, van a ser iguales sus resultados. Es decir, si hacemos AB dividido AB', vamos a obtener el mismo resultado que es al hacer la división AC dividido AC', y el mismo resultado al dividir BC dividido B', C'. Es decir, recuerden que una razón era una división y dos razones o más eran proporcionales cuando eran iguales, ¿sí? Cuando las razones eran iguales. Es decir, cuando hacemos la división entre AB dividido AB', vamos a obtener el mismo resultado en AC, AC', y el mismo resultado al dividir BC dividido B', C'. El teorema de Tales nos va a permitir calcular valores desconocidos en triángulos semejantes. Como verán, aquí tenemos el triángulo ABC. Tenemos también el triángulo AB', C', ¿sí? Que es semejante al triángulo ABC. Y tenemos los valores de los lados AB, que es 4 centímetros. Fíjense que tiene la misma medida de acá a acá, ¿sí? Y el valor de la medida AB' es 2 centímetros. También tenemos como dato B', C'. Lo que debemos hallar es el valor de A, que es igual al A, va a ser el lado BC del triángulo ABC. Y también tenemos que hallar el valor de B, que es el lado AC' del triángulo más pequeño. Para poder comenzar a resolver, lo que nos conviene hacer es hallar la razón de uno de los lados de los triángulos, que sería, podemos elegir, digamos, el lado del triángulo de los cuales conocemos las medidas. En este caso conocemos la medida de AB y conocemos la medida de AB'. Entonces podemos hallar la razón entre ambos. Es decir, dividimos el lado del triángulo mayor dividido el
el lado del triángulo más pequeño, los lados correspondientes. Por lo cual, si hacemos entonces AB sobre AB', AB sabemos que mide 4 centímetros sobre AB', AB' es igual a 2 centímetros. Entonces, hallamos la razón entre los dos. 4 dividido 2 es 2. Es decir, que el triángulo, al obtener la razón de uno de los lados, sabemos que el triángulo más grande es 2 veces mayor que el triángulo más pequeño. Y el triángulo más pequeño es 2 veces menor que el triángulo más grande. Es decir, que cada lado del triángulo mayor va a ser 2 veces mayor a cada lado del triángulo correspondiente, digamos, ¿sí? Cada lado correspondiente del triángulo más pequeño. Entonces, BC va a ser 2 veces más grande que B'C'. AC va a ser 2 veces más grande que el lado AC'. Para lo cual, para hallar el valor de A, simplemente debemos multiplicar 4 por 2, ya que sabemos que este lado es 2 veces menor a este lado, o este lado es 2 veces mayor a este lado. Entonces, multiplicamos 4 por 2 y obtenemos el valor de A, que va a ser igual a 8. Entonces, colocamos igual a 8 centímetros. Como estamos trabajando con centímetros, colocamos centímetros. Ahora debemos hallar el valor de B. ¿Cómo hacemos en este caso? Sabemos que B, que la medida de B, es decir, la medida de AC', que llamamos B, es 2 veces menor que la medida de AC. Por lo cual en este caso vamos a tener que dividir para poder hallar el valor de B, ya que estamos queriendo hallar un valor, el valor del triángulo menor, que es menor 2 veces. Para lo cual entonces hacemos B, que va a ser igual a 6 dividido 2, ya que B va a ser 2 veces menor que AC, ¿sí? Que 6. Entonces dividimos 6 sobre 2 y nos da igual a 3. Es decir, que B es igual a 3 centímetros. Hay varias formas que podemos resolver el teorema de Tales. Ustedes pueden investigar o averiguar otras técnicas, o pueden ver en otros libros o en otros videos otras técnicas. Ustedes pueden elegir las que les parece la más apropiada. Y de esta manera hemos hallado los valores de A y de B.